Buenas a todos, bienvenidos nuevamente a un video con EduTeam. Recuerden que si necesitan alguna ayuda en la explicación de algún ejercicio, ya sea de cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, programación lineal, entre otras asignaturas que pueden observar en nuestras redes sociales, que en la descripción del video la vamos a dejar. Bien, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de cálculo diferencial para el tema de límites, para el tema de cálculo de máximos, mínimos y puntos de inflexión, ¿ok? Bien, entonces tenemos la siguiente función. Nos dicen que calculemos los máximos, los mínimos y puntos de inflexión de la función. De esta función que vemos aquí, que es una función polinómica de grado 3. Bien. Para calcular los máximos y mínimos de una función y los puntos de inflexión nos ayudamos de las derivadas. Para los máximos y mínimos, pues podemos ayudarnos de los criterios de la primera y segunda derivada. En este caso nos vamos a ayudar solamente para calcular los máximos y los mínimos por el criterio de la primera derivada. Y para el punto de inflexión vamos a utilizar la segunda derivada. ¿Ok? Bien. Entonces, nos dice, calculemos la primera derivada. Entonces, calculamos la primera derivada de esta función. Recuerden que baja el 3, multiplica el 9. Entonces, baja el 3, multiplica el 9. Y al exponente se le resta 1. Aquí sería 9 por 3, 27. Y me quedaría ese x a la 2. La derivada de menos 3x es menos 3. Menos 3, pues la derivada de 2 es 0, pero pues no se coloca. Y esa sería la primera derivada de la función. ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? Que vamos a igualar la primera derivada a 0. ¿Por qué la igualamos a 0? Porque donde se encuentran los máximos y los mínimos, la pendiente es 0. Y recuerden que la primera derivada o la derivada de una función es la pendiente en cualquier punto de esa función. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, no es ese ejercicio, no es ese ejercicio, es otro. Este que vemos aquí graficado. Pero observamos aquí que en este punto, que es un máximo, allí la pendiente es 0. Miren que allí la pendiente es 0 porque es una línea horizontal. Entonces, y aquí también en los mínimos, aquí, allí en la pendiente es 0 también. ¿Ok? Entonces, por eso lo igualamos a 0. Y vamos a encontrar esos puntos donde la primera derivada a 0, los puntos o los números donde la función derivada da 0. Son valores de x, que se llaman puntos críticos. Bien, entonces, aquí vamos a despejar la variable x. 3 que está aquí pasa aquí a sumar o con signo positivo, menos 3. El 27 pasa a dividir, me quedaría 3 sobre 27, que es igual a 1 sobre 9. Aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, sería raíz cuadrada de x a la 2 igual a raíz cuadrada de 1 sobre 9. Aquí la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Y aquí sería raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 9 que es 3. ¿Y por qué colocamos más o menos 3? Porque recuerden que cuando hallamos la raíz cuadrada de un número, siempre es el positivo o el negativo de esa raíz cuadrada. Y aquí lo podemos observar porque aquí tenemos x cuadrado, ¿cierto? Entonces si nosotros colocamos un tercio positivo al cuadrado nos da 1 sobre 9. Y si colocamos menos un tercio al cuadrado también nos da 1 sobre 9. ¿Por qué? Porque es una potencia cuadrada. Sea positivo o negativo, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces los puntos críticos se van a encontrar en menos 1 sobre 3, que es igual a menos 0.33, y en un tercio, que es igual a 0.33. Entonces tenemos aquí la primera derivada. Entonces para ayudarnos del criterio de la primera derivada, lo que hacemos es encontrar valores antes de esos puntos críticos, y después mirar cómo se comporta la pendiente, si es creciente, si es decreciente. Eso es lo que vamos a observar. Entonces vamos a hacer el gráfico en GeoGebra para observar a qué nos referimos con esa definición. Aquí hay que volver a cargar la pantalla. Okay. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Vamos a ver si nos deja pegar la función. Si nos deja pegar la función. Y tenemos la siguiente función, que es súper pequeñita.
Por ejemplo, esos puntos donde la pendiente es 0 son los puntos máximos o mínimos, estos dos. De aquí podemos ver dónde se encuentran los máximos y los mínimos. Bien, entonces, por ejemplo, si yo tomo aquí antes de este punto crítico, que sería un máximo en ese punto, no sabemos cuál, antes de ese punto me tiene que decir que la pendiente de esta función en este intervalo es creciente. ¿Por qué? Porque va creciendo, ¿cierto? Entonces aquí, y aquí después de este punto, que sería el punto este que está acá, después de ese punto me debería decir que la función es decreciente. Así. Aquí me indicaría que la pendiente es creciente, aquí que la pendiente es decreciente, y aquí que la pendiente es creciente. Eso es lo que nos dice la primera derivada, ¿ok? Que sería la pendiente en cualquier punto de la función. Listo, entonces aquí sería el siguiente. Más o menos un tercio. Entonces tomamos un número antes del 1/3 y del menos 1/3 y un número después también de ellos. Y lo evaluamos en la primera derivada. Para que puedan verla aquí después de la tablita. Listo. Antes del menos 0.33 encontramos el menos 1. Después del menos 0.33 encontramos el 0 y antes del 0.33 encontramos el 0 y después del 0.33 encontramos el 1. Podemos tomar cualquier valor antes y después de ese número. Podemos escoger aquí el 2, por ejemplo, el 3, cualquier valor. Pues uno coge el que se le facilite más en el cálculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes del menos 0.33 lo evaluamos el menos 1 en la primera derivada. Aquí indicamos que evaluamos el menos 1 en la primera derivada, que sería menos 1 al cuadrado, 1 por 27, 27, menos 3, 24. Solo nos importa el signo del resultado. Si es positivo, me indica que antes de ese punto crítico, la función es creciente. Y miren que incluso este es el punto crítico que vemos allí, que ahorita lo vamos a calcular aquí en GeoGebra y van a ver que este punto es menos 1/3. Y esta función es creciente, que es lo que me indica aquí. Lo que me indica aquí que crece. Bien. Y para x igual a 0, que sería el número después de ese punto crítico, aquí, para 0, pues da negativo, perdón, da negativo a la segunda derivada y me indica que la función en ese punto es decreciente. Y para después del punto crítico 0.33 me indica que la función es creciente. Evaluamos el 1 en la primera derivada. Entonces, si la función crece y luego, después de ese punto crítico, decrece, entonces, como sube y baja, entonces encuentra un pico aquí a lo alto. Por ejemplo, sube y baja, entonces, como sube y baja, en ese punto crítico hay un máximo. Y si baja y luego sube, o sea, si decrece y luego crece, indica que hay un mínimo. Por ejemplo, aquí, y aquí dice que decrece y luego crece, entonces, en este punto hay un mínimo. Crece, luego decrece, hay un máximo. Decrece, luego crece, hay un mínimo. Entonces, ¿qué me indica? Que en menos 0.33, que es menos 1/3, hay un máximo. Y en 1/3 hay un mínimo. Lo que vamos a hacer ahora es evaluarlo en la función original para encontrar el punto coordenado, ¿ok? Entonces, el 1/3 lo vamos a evaluar en la función original, en la que nos da el problema, ¿ok? Para encontrar el punto en la función. Entonces, donde está x en la función original, ingresamos el menos 1/3. 9 por menos 1/3 al cubo, menos 3 por menos 1/3, más 12, nos da 38 sobre 3. Y eso es igual a 12.67, para saber más o menos dónde está ubicado en el plano. Entonces el punto sería menos 1.3, 38 sobre 3, o menos 0.33, 12.67. Lo mismo hacemos para x igual a 1/3, donde está x en la función original, pues evaluamos 1/3. 9 por 1/3 al cubo, menos 3 por 1/3, más 12, eso me da 34 sobre 3, que es 11.33.
punto mínimo ya sea escrito en forma de fracción o en forma de decimales. Ok, nos quedaría faltando el punto de inflexión, que ya encontramos el punto máximo y el punto mínimo. Punto máximo, punto mínimo. Vamos a seguir a comprobarlo aquí. Sería, podemos colocar máximo, aquí la última que nos sale aquí, que nos dice función, extremo inferior intervalo, extremo superior intervalo. Entonces, aquí sería de la función f, un intervalo inferior. Tenemos que tomar un intervalo inferior al punto que nos dieron allí de los puntos críticos. Sería, por ejemplo, el -1, los puntos que tomamos en la tabla, y 1, ¿cierto? Y para el mínimo, escribimos lo mínimo y nos sale la misma función, pero con mínimo. De la función entre -1 y 1. Y miren, obtenemos exactamente los mismos resultados. Menos 0.33.267 para el máximo. 0.331133 para el mínimo. Listo. Ahora, para el punto de inflexión calculamos la segunda derivada. Entonces aquí tenemos la primera, calculamos la segunda, el 2 multiplica el 27, me queda 54x, y aquí me quedaría menos 0, pero no es necesario colocar. Entonces la segunda derivada nos dice que la vamos a igualar a 0, y encontramos ese punto de inflexión. Entonces 54x, que es la segunda derivada, la igualamos a 0, encontramos el valor de x, este 54 pasa aquí a dividir al 0, y 0 entre cualquier número me da 0, entonces x es igual a 0. Entonces en x igual a 0 se encuentra el punto de inflexión. Ahora, también podemos saber dónde es cóncavo hacia arriba y dónde es cóncavo hacia abajo con la segunda derivada, teniendo el punto de inflexión. Entonces, antes del punto de inflexión, tomamos un valor, y después del punto de inflexión también tomamos un valor. Entonces, por ejemplo, el -1 y el 1. Evaluamos el -1 en la segunda derivada y nos da negativo. Si nos da negativo, nos dice que es cóncavo hacia abajo. Miren que aquí, antes del -1, perdón, antes del punto de inflexión, es cóncavo hacia abajo. Y después del punto de inflexión, que se encuentra aquí en x igual a 0, recuerden que nos dio x igual a 0, después de ese punto de inflexión es cóncavo hacia arriba. Entonces, como es cóncavo hacia abajo aquí, entonces hay un máximo en ese intervalo. Y después es cóncavo hacia abajo, perdón, cóncavo hacia arriba, entonces hay un mínimo. Entonces, miren que después del punto de inflexión es cóncavo hacia arriba. Todo concuerda en cada cálculo, ¿ok? Entonces reemplazamos en la función original el punto de inflexión. El punto de inflexión es x igual a 0. Simplemente reemplazamos 0 en la función. 9 por 0, menos 3 por 0, más 12 nos da 12. El punto de inflexión se encuentra en 0.12. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, para hallar el punto de inflexión, colocan punto. Y aquí aparece con punto de inflexión de un polinomio. ¿De cuál polinomio? Del polinomio que vemos acá, f. Listo. Miren que allí es el punto 0.12, 0,12. Y se encuentra aquí, que es donde cambia de concavidad. Aquí cambia cóncavo hacia abajo, llega a este punto e inicia a ser cóncavo hacia arriba, ¿ok? Bien, entonces ese sería todo el ejercicio. Espero les haya gustado. Recuerden comentar, darle me gusta y compartir con sus amigos. Nos vemos en una próxima. Espero les haya gustado.